salón. En lo que van sus jóvenes a su salón, hermanos, les quiero recordar que el 9 de septiembre es mi cumpleaños. Sí, ya sé que fue ayer, pero ya falta menos para el que sigue. Ya el quinto piso, hermanos. Gracias a Dios. Sé que me veo de más, pero es que me rodaron con el aire, me rodaron sin aire, hermano. Sí, me rodaron sin aire, pues ni modo, así es la vida. Así es la vida en el mundo, hermano, nos acaba. Muy bien, hermano. Nada más era para rellenar aquí el espacio, ¿no? Que los chicos salían. ¿Le pueden subir un poquito más al? Siento que me tengo que pegar demasiado. ¿Ya se fue el Luna? Ahí está Luna. Súbele un poquito aquí. Ándale ahí. Sí, que note, que no se noten los años, sino que hay sonido. No, tampoco tanto. Muy bien, dale a la clase para que le pueda cambiar, por favor. Ahí está. La pregunta que todos no nos gusta que nos hagan, hermanos, ¿qué vimos la semana pasada? Bueno, nuestras invitadas que vienen desde la hermana República de Oaxaca, pues no les podemos preguntar, ¿verdad? Porque son invitadas, ¿verdad? Son aquí por primera vez. Nos acompaña la hermana, la mamá de Paola, ¿verdad? Bueno, al rato le decimos bienvenida. Muy bien. ¿Cómo estuvieron los tamalitos, hermanos? ¿Sí llegamos a los tamalitos o no? Muy bien. Bueno, ya les di mucho tiempo para que piensen qué vimos la semana pasada. ¿La qué? La construcción del templo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan del tema, hermanos? De la construcción del templo. ¿Tema fácil o difícil? Difícil, ¿por qué? Dice en nuestra presentación, hermanos, que a Salomón pues le tocó como heredero escogido para el trono del rey David. Salomón desempeñó un papel único en la historia bíblica, ¿verdad, hermano? ¿Qué fue la qué? Que fue la construcción del templo. Y nos decía también nuestro hermano esta comparación, ¿no? De la construcción del templo y cómo nosotros debemos de construir nuestro templo, ¿verdad? Que es la casa de quién, hermanos? De Dios. Comprender que nuestro cuerpo es el templo de la casa de Dios. Y veíamos cómo fue la construcción y cómo fue el traspaso de todo lo que tenía el tabernáculo, que estaba la presencia de Dios, cómo lo pasaron al templo, y el templo se llenó de la presencia de Dios. Entonces, nos comentaba el hermano en la clase pasada cómo va la construcción de nuestro templo, ¿verdad? ¿Cómo va la construcción de nuestro templo? Porque eso es lo más importante que debemos entender nosotros, que la construcción de nuestro templo pues no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso. Para algunos rápido, para algunos fácil y para otros muy lento y muy difícil, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros diferentes retos, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos si le puedes dar o me da chance de cambiar, por favorcito. Hoy vamos a ver la dedicación del templo, hermanos, la dedicación del templo. Y no cambia. Yo creo que le moví otra cosita por ahí. La dedicación del templo. Nosotros en esta clase, hermanos, debemos anhelar, prepararnos y dedicar tiempo a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Tú crees que sea esto importante, hermanos? Prepararnos, tomar tiempo para estar ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano. Pues no cambia, no sé si. Ya sé. Ahí está. Listo. Ya cambió, hermano. Muchas gracias. El versículo clave de la clase del día de hoy, hermanos, es Segunda de Crónicas
6:18, y dice, hermanos, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Esto lo está diciendo Salomón en su oración, hermanos. ¿Será verdad? ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si todos los cielos no lo pueden contener, ¿será que cuanto menos esta casa que he edificado lo podrá contener? Ese es el versículo clave del día de hoy, hermanos. Vamos a ver el punto número 1, hermanos, la oración de alabanza de Salomón, hermanos. Como introducción, yo quisiera preguntarte, cuando tú quieres tener un momento especial para estar con Dios, ¿en dónde te gusta o dónde te gustaría estar? Muchos lo dicen así como un momento de reflexión, ¿no? Poder estar con un momento de reflexión. ¿En dónde te gustaría estar? ¿Quién dice yo? ¿Sí, hermano Samuel? En un lugar sin ruido, ¿ok? ¿Cómo? ¿En medio del bosque, en el desierto? ¿Algo así? ¿Arriba de una pirámide? En el bosque, es mejor. En el bosque. Que ya se imaginó el hermano Samuel ahí en el bosque, sin ruido. Bueno, es que él va a buscar un bosque que no haya ruido, ¿verdad? Porque hay bosques que tienen mucho ruido. Hermano, Adrián. Ajá. Ok. Te da igual. Lo importante es estar concentrado. Ok. ¿Alguien más, hermana? Ok. Se encierra en su cuarto migrañoso, donde está todo oscuro. ¿Quién tiene cuartos migrañosos en su casa, hermanos? Ok. Bueno, yo no tengo, mi mamá tenía. Son cuartos migrañosos, así que no le entra nada de luz ni de ruido. La hermana también tiene su cuarto migrañoso. Que no lo distraigan a uno. Sí, así son los cuartos migrañosos, hermano. Que no entre ni ruido ni luz. Ok. Muy bien, hermano. Hermanos, en realidad nosotros, como cristianos, hermanos, debemos de saber que el Dios del universo, el Dios que creó todo, pues siempre está con nosotros, ¿sí o no? Siempre está con nosotros. Y sí, es cierto, a lo mejor no tendría que ser un lugar, especial, pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que saber que tenemos esa esperanza y ese refugio, pues solamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con nuestro Salvador. Y es importante que nosotros siempre sepamos que Dios siempre ha querido morar con nosotros. Dios siempre ha querido morar con su pueblo, y es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver en esta clase, ya vimos la construcción del templo. En esta clase es a la dedicación del templo. O sea, ¿qué hizo Salomón después de que ya estaban instalados en el templo? ¿Qué es lo que hizo? Fue un momento de oración, hermano. Fue un momento de respetar la presencia de Dios, fue un momento de comunicárselo al pueblo, fue un momento muy, muy importante, y el cual quedó plasmado en las escrituras, ¿no? El cual quedó plasmado en las escrituras. ¿Quién me puede leer Segunda de Crónicas 6, del 1 al 6, por favor? Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación que moré para ti. Y volvió el rey su rostro e indicó a toda la congregación de Israel, toda la congregación de Israel que estaba aquí. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel,
quien como humano ha cumplido lo que prometió con su boca a su padre, diciendo, desde el día que saqué al pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de toda la familia de Israel para edificar casa por el cielo, y he escogido varón que fuese príncipe sobre su pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre su pueblo. Gracias, hermano. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que a veces podríamos pensar que tendríamos que, y no está mal, ¿verdad? Querer estar en el bosque, querer estar en nuestro cuarto migrañoso, o en un lugar que no haya ruido. Lo más importante, hermanos, es que las escrituras, pues nos revelan, ¿verdad? Que Dios siempre se manifiesta a su pueblo de maneras muy reales y muy íntimas, hermanos. Como creyentes, hermanos, nosotros experimentamos a Dios al sentir su amor y al escuchar su voz de su espíritu que está dentro de nosotros. E incluso, hermanos, presenciar hechos inexplicables, ¿no? ¿Han ustedes presenciado momentos o momentos inexplicables donde tú sientes la presencia de Dios? ¿Te ha pasado alguna vez eso, hermanos? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos quiere comentar? ¿Cuándo sintieron la presencia de Dios en sus vidas? Y no solamente de una manera abstracta, o sea, que no se ve, sino realmente lo estás pudiendo ver. ¿Le puedes pasar el micrófono a la hermana Rocío? Ujú. Muy bien, hermano. Excelente, hermana. Amén, amén. Muchas gracias. Hermana Lili. Mañana nació el 6. Cuando yo estaba en mi casa y me llamo estaba en un programa de hospital y yo estaba muy personalizada para la clase de las instituciones pues nada más estaba y pues la verdad cuando yo ya tampoco la licencia toda tenemos un respirador pero ya que pero cuando yo caminaba blanco y cuando yo y cuando y una cosa una elaboración que había sido pero siempre la entonces claro ya hasta 3 días Muy bien, hermana. Amén, amén. Hermanos, la verdad es que todos hemos tenido la oportunidad de sentir a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en ese momento en el templo con Salomón y con todo el pueblo de Israel, hermanos. En Primera y Segunda de Crónicas, hermanos, cuentan la historia de Israel y de Judá.
pero se enfocan en un desarrollo espiritual del pueblo, ¿sí? Prestan más atención, por ejemplo, a la ley y al sacerdocio que a los detalles específicos sobre reyes y gobiernos. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Que en un momento fue un momento muy importante de adoración y de crecimiento espiritual, hermanos. Las crónicas, hermanos, también se enfocan en la gran esperanza de Israel en Dios y específicamente en sus promesas, en sus promesas que perdurarán y finalmente se cumplirán. ¿En quién, hermanos? En el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, que fue descendiente de David, Las palabras de alabanza y oración de Salomón en la dedicación del templo reflejan la esperanza de esta gran promesa. Es por eso que es tan importante esta dedicación al templo, hermanos, porque se llevan varios puntos clave. Vamos a ver varios puntos claves y cada uno de ellos nos ayudan a entender mejor lo que significa estar en la presencia de Dios. Es importante que sepamos que la importancia de estar ante la presencia de Dios, y es lo que nos enseñan los libros de crónicas, hermanos. También la intención, también es importante que sepamos que la intención de Salomón, hermanos, es que este templo fuera eterno, que nunca fuera destruido, ¿no? ¿Tú te imaginas que pudiéramos ver actualmente el templo en su máxima plenitud? Sería increíble, ¿no? Lo que sí podemos ver es el espíritu de Dios dentro de nosotros. O sea, no solamente lo podemos ver en situaciones como contaron las hermanas, sino lo podemos sentir, que eso es lo más importante, ¿no? Muy bien, hermanos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es aquí hay algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas razones específicas por las que puede alabar al Señor hoy? Es una pregunta para que te lleves a tu casa, hermano. Algunas personas nos aconsejan que olvidemos nuestro pasado, particularmente las luchas, y solo nos enfoquemos en el futuro, pero ¿por qué podría ser útil para nosotros reflexionar en las maneras en que Dios nos ha librado en el pasado? ¿Por qué sería útil? Porque no nos olvidamos de sus promesas, ¿sí o no? Es importante recordarlas cómo nos ha librado en el pasado, porque nos ayuda a estar ante su presencia, nos ayuda el tener el respeto debido ante su presencia. Muy bien, hermanos. Vamos a leer 2 Crónicas 6, de 7 al 11. Honra el nombre del Señor. ¿Quién lo quiere leer, hermanos, por favor? Hermano Adrián. David, mi padre, tuvo corazón de edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido este trabajo, pero tú edificarás la casa, los hijos sabrán de tu nombre. Edificarás la casa a mi nombre de Jehová. Para lo que yo he hecho, me levanté yo en llorar a la vida y padre, y me sentar en el trono de Israel, como me habla la vida de Dios. Yo he dedicado casa en nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que se le dio a los hijos de Israel. Bueno, gracias. Salomón dijo al pueblo, hermanos: David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová de Israel. ¿Por qué no? ¿Quién recuerda por qué no pudo David edificar este templo? Hermano Manuel. Se dedicaba a la guerra. Muy bien, un gran guerrero. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, Jehová le dijo a David, pues eres un gran siervo, pero a ti no te va a tocar. ¿Lo podría haber hecho? Sí lo podía haber hecho, ¿no? Porque tenía todo el poder y tenía todo
Pero a lo mejor le faltaba la sabiduría que iba a tener Salomón, ¿no? Y le dijo Jehová, solamente uno de tus hijos, tu hijo, va a poder construir este templo. Hermanos, importante comprender el por qué se construyó este templo para honrar el nombre del Señor. A menudo pues usamos el conocimiento o expresamos este término, pero ¿qué significa honrar el nombre del Señor, no? Por ejemplo, yo he escuchado en algunas oraciones que honramos el nombre del Señor, ¿verdad? Le decimos, expresamos que es el dueño de todo, el dueño de nosotros, de todo lo que tenemos, que lo hacemos para tu honra y para a tu honra y a tu nombre, ¿verdad? Honrando, porque lo estamos, ¿qué? Lo estamos honrando. Bueno, Salomón construyó este templo para honrar el nombre el nombre del Señor. Hermanos, la palabra hebrea traducida como nombre significa mucho más que una manera de identificar a alguien, porque pues todos tenemos nuestro nombre, ¿verdad? Pero el honrar el nombre del Señor significa mucho más que un simple nombre o identificar a Dios. Hermanos, está directamente relacionada con el nombre, la fama, la reputación de una persona, ¿sí? Entonces, este templo iba a honrar el nombre del Señor, el nombre de Dios. ¿Y cómo tendría que ser este templo? Imagínate, ¿significaba qué? Significaba su fama y su reputación. Entonces, obviamente, Salomón, como lo vimos en la clase pasada, ¿hizo qué? Hizo un templo hermoso, ¿no? Grandioso. Si el tabernáculo era bonito, el templo era 1000 veces más grande y adornado con paredes de oro, todos los utensilios eran muy especiales y muy específicamente para qué se utilizaban. Entonces, el sentido de proclamar la excelencia y la dignidad del Señor y la superioridad del Señor sobre todo lo demás que los hombres creían. ¿Por qué? Porque pues siempre se ha vivido que los hombres creen en muchas cosas, ¿no? O en muchos dioses, y sobre todo en esa época, bueno, Salomón estaba destinado a demostrar y a realmente honrar el nombre del Señor sobre todos los dioses o sobre cualquier dios que las personas creían que existía, ¿no? Que él era el único, demostrar que él era el único Dios sobre esta tierra, hermano, sobre lo que existe. Entonces, al leer Segunda de Crónicas 6, del 8 al 11, hermanos, vemos claramente que Salomón entendió que él era parte del cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a David. ¿Qué le hizo? ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a David? Tú no vas a construir el templo. ¿Lo va a construir quién? Lo va a construir tu hijo. Entonces él estaba consciente. Él estaba consciente que él era parte de esa promesa de Dios. Imagínate la responsabilidad que ha de haber sentido Salomón, ¿no? Si de muchas veces nos dan una responsabilidad chiquita, ya se nos va el sueño, nos ponemos estresados. Ahora imagínate entender que eres parte de la promesa de Dios, que le hizo a tu padre, ¿no? Eso es algo que sintió y que estaba comprendiendo Salomón. En el 6:11, cuando el arca del pacto ocupó su lugar en el templo, hermanos, ahora Dios moraba con su pueblo tal como él lo había dicho. Es importante comprender, hermanos, ver cumplida la promesa de Dios. Ver cumplida la promesa de Dios que dijo, yo voy a habitar con mi pueblo Israel y con nadie más en Jerusalén y con mi pueblo de Israel. Entonces, podemos aprender mucho de esto que estaba pasando en ese momento, hermanos, el cumplimiento de la promesa. Y nosotros regularmente pues olvidamos la perspectiva de Dios con respecto al tiempo, hermanos. Nosotros, nuestra percepción del tiempo es muy diferente, ¿sí o no? ¿Cómo es esta perspectiva del tiempo que tiene Dios y la perspectiva que tenemos nosotros? Bueno, pues que nosotros hacemos oración, ¿verdad? Y queremos que se nos cumpla, ¿cuándo?
pero rapidito, ¿no? O sea, para eso somos, ¿qué? Somos prontitos, ¿no? Diría por ahí. Somos prontitos. La perspectiva del tiempo para Dios es diferente, hermanos. Él nos escucha, pero pues el tiempo para Dios no es igual al de nosotros. Como dice la hermana, no, ya van a cumplir 11 años. Y a lo mejor Dios podría estar diciendo, pues ya apenas fue ayer. O sea, 11 años, o sea, eso es, no, a lo mejor para ti es mucho tiempo, pero para Dios fue ¿qué? Un segundo, ¿no? O sea, es muy diferente la perspectiva. Es por eso que nosotros, esa perspectiva es muy importante que la tengamos muy presente en nosotros, hermanos, porque el plan de Dios se cumple. Que a veces no son a los tiempos que nosotros queremos, eso es diferente, eso es diferente. Pero los planes de Dios y el tiempo de Dios se cumplen y sabemos que el tiempo de Dios, pues es perfecto, ¿no? Es perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Qué significa para usted honrar el nombre del Señor? ¿Y cómo esta comprensión puede afectar su oración o su adoración? Porque nos puede afectar, ¿verdad? Al ver que no tenemos respuesta, podemos vernos afectados. ¿Cómo afecta esta falta de comprensión del tiempo de Dios a su oración? ¿Cuáles son algunas maneras en que el creyente puede honrar el nombre del Señor? Pues a lo mejor teniéndole ese tiempo, esa comprensión del tiempo, ¿no? Es decir, Señor, yo voy a seguir orando, porque yo he escuchado personas, hermanos, no, es que yo le pedí mucho a Dios y Él nunca me escuchó. ¿Tú crees que eso es cierto? Es falta de comprensión y por eso dejó de orar. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí podría pensar eso, porque pues por eso está aquí. Si no, a lo mejor podría pensar de los que no están, ¿verdad? Es que estuve mucho tiempo asistiendo a la iglesia, estuve mucho tiempo asistiendo a las reuniones, estuve orando, me entregué, hice eventos, hice muchas cosas, participé y Dios nunca me escuchó, ¿verdad? A lo mejor podría pensar de personas que no están aquí y por eso ya ni voy. Por eso eso también lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y ya pues ya mejor ya ni voy. Pero los que estamos aquí no, ¿es falta de qué? ¿Qué podemos entender ahora? Que es una falta de comprensión de cómo es el tiempo para Dios y de entender que las promesas de Dios se cumplen tarde o temprano, se cumplen tarde o temprano. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar al segundo punto, la oración de dedicación de Salomón. De dedicación de Salomón. Vamos a leer Segunda de Crónicas 6, del 12 al 21. ¿Quién lo tiene que lo quiera leer, por favor? Segunda de Crónicas 6, del 12 al 21.
Amén, hermanos. Salomón dirigió al pueblo en oración. Qué hermosa oración, ¿no, hermanos? Y esto es principalmente a lo que está escrito Crónicas, a la dedicación, a dedicarle tiempo, a dedicarle la oración. Y Salomón está dirigiendo la oración de todo su ¿qué? De todo su pueblo, hermanos. Entonces, comentábamos al principio de la clase, ¿verdad? Sobre la oración, y la oración, pues puede ocurrir en cualquier situación, ¿verdad? Podríamos estar orando mientras vamos al trabajo, mientras estamos trabajando, mientras estamos esperando el transporte, mientras estamos esperando a que cambie la luz del semáforo, ¿verdad? Mientras que estamos lavando los trastes. O sea, podemos estar orando en todo momento, y eso es importante, porque eso demuestra una vida de oración y de querer estar en comunicación con Dios. Pero también Salomón, Salomón y Crónicas, nos enseña cómo él asumió una postura física, ¿no? Familiar. ¿Qué postura demostró Salomón en el 12 y en el 13? Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. O sea, esa forma de reverencia ya la conocemos nosotros, ¿no? Es muy familiar el podernos poner de rodillas. Es importante tener una comunicación con Dios, pero cuando tú haces una reverencia de esta manera como la está haciendo Salomón, ¿qué está demostrando en ese momento Salomón, hermanos? ¿Está demostrando sumisión? ¿Está demostrando respeto? ¿Está demostrando reconociendo todo el poder y toda la gloria de Dios? Lo está haciendo de una manera muy especial, hermanos. Entonces, nosotros en nuestra vida de oración, que es importante, no deberemos olvidar ese respeto también que le tenemos a nuestro Dios. Como nos decía nuestro hermano Daniel en la clase el miércoles, ¿no? Cuando estamos aquí a la hora del servicio, ok, si te anda del baño, pues te paras y vas al baño, pero no te tardas media hora en el baño, hermano. No te tardas media hora en el baño. Si ves que tu joven se tarda media hora en el baño, es porque está en el celular. ¿Y tú crees que debería estar en el baño media hora en el celular a la hora del servicio? Y eso lo puede hacer en su casa. Entonces, cuando un joven se levanta al baño, quítale el celular para que se vaya. Y mira, va a regresar bien rápido. Se le va a quitar la inspiración. Así rápido va a regresar. La inspiración de estar allá media hora en el baño. Pero también nos puede pasar a los adultos, ¿eh? O sea, no es cuestión nada más de jóvenes. También los adultos estamos muy metidos en la cosa del celular, ¿no? O sea, de estar en la pantalla. Entonces, pero estamos tratando el punto del respeto, hermano. Estamos tratando el punto del respeto cuando Salomón nos demuestra, si no hacemos la reverencia, si no nos ponemos de rodillas y extendemos los brazos, no quiere decir no porque no lo hagamos así, quiere decir que entonces nos podemos levantar a la hora que sea, que podemos andar, ir y venir, estar distrayendo a los hermanos, estar distrayendo, lejos de distraer a quien sea, hermanos. Lo más importante que debemos de comprender es que estamos ante la presencia del Señor y estamos en oración, estamos a la hora de la cena, estamos participando, estamos escuchando su palabra, estamos escuchando el mensaje, y entonces eso es lo que Salomón nos demuestra en las escrituras, el respeto. Te aseguro que sería muy diferente si estuviéramos de rodillas y con los brazos extendidos, te aseguro que te daría pena pararte, porque a lo mejor piso a alguien, ¿no? O te daría realmente pena estar en hacer esa situación, hermano. Pero es algo que la cotidianidad nos da, hermanos. O sea, decimos, pues estamos en el servicio, sí, otra voy y vengo, o podemos estar presentes pero ausentes, ¿no?
O sea, estamos aquí, pero ya estamos pensando en qué vamos a hacer después, en que tenemos que hacer muchas cosas en la casa, a dónde voy a ir al rato con mi familia o qué voy a comer, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar presentes, pero atentos y con el respeto que las escrituras nos están enseñando, hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender eso es lo que nos enseña Crónicas, hermanos, el crecimiento espiritual. Tú tendrías un crecimiento espiritual diferente si yo tendría un crecimiento espiritual, hazlo personal, yo tendría un crecimiento espiritual diferente si le dedico el tiempo ante la presencia de Dios, si le dedico el tiempo, si estoy aquí en el servicio de adoración, si le dedico el tiempo y el respeto que se merece estar ante la presencia de Dios. Eso es lo que nos enseña la dedicación del templo, hermano, es lo que nos está enseñando en Segunda de Crónicas. Entonces, hermanos, Salomón procedió a hacer una pregunta retórica. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Increíble, ¿no? Pensar que el templo, por muy grande y por muy majestuoso que sea, que era increíble pensar que Dios se iba a contener en ese lugar. Entonces, así de increíbles son las promesas de Dios. Cuando tú le hagas una petición a Dios o cuando tú estés esperando la promesa de Dios, piensa en esto. Si Él fue capaz de contenerse en ese templo que fue construido por manos humanas, por amor a su pueblo, ¿no tendrá la misma dedicación de cumplirte las promesas a ti, de cumplirte su promesa a ti? Piensa en eso, que por muy grande que por muy increíble que tú creas, o por muy improbable que tú creas que Dios te responda, piensa en ese cumplimiento de las promesas de Dios, en ese amor que Él sintió para poder habitar con el hombre que en la tierra. Y sigue diciendo, sin embargo, hermanos, el rey sabía que habitar entre su pueblo era parte del plan de Dios. Salomón sabía que Dios tenía ese plan, que Él les quería demostrar cuánto era su amor para con su pueblo. Y lo vemos reflejado toda esta construcción del templo, la dedicación del templo, el cumplimiento de sus promesas, lo vimos culminado con el Mesías, con la muerte de su único, ¿qué? De su único hijo que murió, que lo dio y murió por nosotros. Así como tuvo ese amor de vivir en ese templo, tuvo el amor de entregar la vida de su hijo para la salvación de todos nosotros. Ese es el punto acerca de la oración y la dedicación de Salomón, y aprendemos, hermanos, cómo es un ejemplo también cómo nosotros podemos orar, ¿no? Cómo nosotros podemos orar ante la presencia de Dios y cómo le podemos pedir que entre por las ventanas de nuestra casa, que entre por las ventanas de este lugar de reunión, que entre por las puertas y que esté con nosotros y que nos escuche. Es una muestra, pero nosotros necesitamos demostrarle honra y gloria. Nosotros necesitamos demostrarle a Dios ese respeto que él se merece, hermanos. Si bien la posición física para orar puede no ser tan importante, ¿cuáles son algunas actitudes o acciones que afectan grandemente la calidad de nuestras oraciones? La actitud, hermanos, puede afectar la calidad de nuestras oraciones. ¿Qué tan frecuente escuchamos las palabras de arrepentimiento en nuestras oraciones colectivas hoy? ¿Cuál podría ser el valor de arrepentimiento colectivo como hábito? Porque Salomón también pidió perdón por su pueblo. En ese momento pidió perdón por su pueblo y dijo, Señor, ¿seguirás viviendo tú si tu pueblo se rebela? Si tu pueblo es idólatra, si tu pueblo no te respeta, si tu pueblo no te escucha, perdónanos, Señor. ¿Qué tan frecuente es en nuestras oraciones pedir perdón por nuestros hermanos, pedir perdón por nuestro país, por nuestros dirigentes, sí, por nuestros futuros dirigentes? ¿Qué tan a menudo en nuestras oraciones están incluidas ese arrepentimiento y pedir perdón por lo que ni siquiera has hecho tú, sino por lo que hacen tus hermanos? Eso es importante y eso también nos enseña Salomón. La oración de Salomón sigue y dice,
en Segunda de Crónicas 6, del 22 al 42. ¿Quién, les voy a dar lectura, hermano? Segunda de Crónicas 6, del 22 al 42. Dice, hermanos, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniere a jurar ante su altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer si proceder sobre su cabeza y justificando al justo y darle conforme a su justicia. Dice, fíjate, dice al principio del 22, si alguno pecare contra su prójimo. Y en todos estos versículos que les voy a leer, hermanos, dice, y sí, ¿qué va a pasar? Y también dice, tú lo oirás, tú nos escucharás, Señor. Dice en el 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra si diste a ellos y a sus padres. Si tu pueblo fuera derrotado, ¿tú lo vas a escuchar, Señor? ¿Tú lo vas a escuchar? Dice en el 26, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredar a tu pueblo. Si ya no lloviere, porque ellos pecan mucho, tú los escucharás, Señor. Tú los escucharás, Señor. Fíjate cómo está rogando Salomón, ¿por quién? Por todos, por todos. Dice en el 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o anublo, langosta, o pulgón, o si los situaren sus enemigos en la tierra, en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, dice en el 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hermanos, increíble cómo Salomón oró por cada una de las cosas probables que podían suceder. O sea, no que ya hubieran sucedido, sino que podían suceder, porque Salomón, pues era sabio, ¿no? Era sabio. Y dices, ¿cómo puede estar pensando en las lluvias? ¿Cómo puede estar pensando en las guerras? ¿Cómo puede estar pensando en todos los pecados que puedan cometer el pueblo de Israel? Bueno, es que él estaba consciente que en esta oración, hermanos, él estaba consciente que en esta oración, él tenía que pedir por su pueblo, porque no era no era poca cosa el estar ante Dios, porque sabía que lo estaba escuchando, y no era poca cosa que Dios estuviera en ese templo. Entonces, el pueblo también tenía que escuchar, la grandiosa oportunidad que tenían en ese momento, y nosotros también tenemos que escuchar, hermanos, la grandiosa oportunidad que tenemos de orar todos los días. ¿A quién? A Dios. No orarle a nuestros problemas, porque a veces le oramos más a nuestros problemas, ¿Sabías eso? ¿Qué hay más en tu boca? ¿Oración? No te voy a decir que queja, porque puedes decir, ay, el hermano no me deja quejarme a gusto. No, es que a veces es lo que sale de tu boca, es lo que tienes en tu corazón. Entonces, si de tu boca sale ¿qué? Queja, miedo, desesperanza. Entonces, ¿qué tienes en tu corazón? Pues miedo, queja y desesperanza. Y no podemos llegar al grado de ser 100% positivos, ¿verdad? Que no se puede, hermano, no se puede. O sea, también tenemos que ser realistas.
pero tenemos que ser más espirituales, ¿sí? O sea, tenemos que ser más confiados en Dios. Nuestro decir tiene que estar más dirigido hacia que Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar, aunque te digan que eres positivo, ¿no? Porque hay personas, no, yo no me gusta ser positivo, yo soy realista. Pero los realistas caen más en lo negativo que en lo positivo. Vamos a ser realistas. Caen más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, Salomón nos enseña esto, hermanos, que tenemos que orar y que nuestras palabras tienen que ser, nuestras oraciones tienen que incluir a nuestros semejantes. Vamos a continuar, hermanos, para pasar al punto número 3. ¿Por qué cree que el arrepentimiento y la restauración eran centrales en las oraciones de Salomón? Arrepentimiento y ¿qué? Restauración. ¿Cuáles son algunas formas de que Dios podría castigar a su pueblo hoy? Ya lo escuchamos en la oración de Salomón, lo puedes leer hasta el 42. ¿Cuáles son las formas en que Dios podría haber castigado o castigó a su pueblo de Israel? ¿Cómo nos podría castigar hoy Dios a nosotros, hermanos? Por no tener ese arrepentimiento y ese ¿qué? Y esa restauración. ¿Qué querría que aprendamos de ello? Porque cuando tú castigas a tu hijo, es porque quieres que ¿qué? ¿Que siga igual? No, o sea, lo estás castigando porque quieres que aprenda, porque quieres que crezca, que se forme bien, que crezca derechito, no que se vaya todo ¿qué? Todo chueco. Por eso les decía Abraham a los padres, ¿no? Si tu joven no quiere venir a la reunión, es el momento exacto que tú lo debes de traer a fuerzas. Porque mira, cuando uno hermanos que ya tienen, o personas que tienen, amigos que tienen niños, hijos grandes, y que están bien torcidos, y que no hacen caso, ¿verdad? Tú te debes de preguntar una cosa, hermano. ¿En qué momento lo perdiste? ¿En qué momento? ¿Su excusa pudo más que tu valor como padre? ¿Su excusa tuvo más valor que tu dedicación a Dios? ¿En qué momento se perdió? ¿En qué momento se te soltó y ya no lo pudiste qué? Ya no lo pudiste recuperar. Y ahora ya no te escucha. Y es de su vida un qué, y hace de su vida un qué, un papalote. Así es la frase literalmente, ¿no? Pero ¿en qué momento lo perdiste? Digo, si ya lo perdiste, deberías de reflexionar en qué momento lo perdiste. Si todavía lo puedes contener y todavía lo puedes hacer crecer derechito, adelante. Porque los niños son bien abusados ¿desde qué? Desde chiquitos te toman la medida, ¿eh? Desde chiquitos te toman la medida. Pero tú sabes para dónde lo vas a dirigir. Y después no nos estemos ¿qué? Quejando. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque o tomaste la decisión de no ¿qué? De no apretar lo suficiente. Digo, también dice la palabra de Dios que no apretemos tanto, ¿no? Pero lo suficiente, lo suficiente. Hermanos, ya para terminar, la gloria del Señor llenó el templo. Segunda de Crónicas, del 7 al 10 lo podemos ver, lo vimos en la clase pasada, cómo hicieron, los sacerdotes hicieron toda la mudanza del tabernáculo, lo hicieron no quiero hacer repaso del tabernáculo, porque ya saben que es chiste local, pero todo lo que estaba en el tabernáculo, que era literal, era el templo en movimiento, toda la mudanza que hicieron del tabernáculo hacia el templo fue como la gloria del Señor llenó el templo cuando pasaron el arca. También, hermanos, nosotros tenemos que comprender que nos tenemos que humillar ante Dios y orar. Vamos a leer 2 de Crónicas 7 del 11 al 10. ¿Quién la tiene?
Segunda de Crónicas 7 del 11 y 12. ¿Quién dijo yo? El hermano Manuel. 11 al 22, perdón, ya había dicho 12, del 11 al 22. Amén, hermano. Gracias. Hermanos, las bendiciones de Dios sobre Israel dependían de su obediencia. Lo acabamos de escuchar. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios y hoy lo estamos representando en este mundo. Y las respuestas de Dios dependen de nuestra ¿qué? De lo que queramos hacer, de lo que pensemos que esté bien hacer. No, hermanos, depende de nuestra ¿qué? Nuestra obediencia. Mira, si Dios permite que te alejes de Él y tengas problemas para que te vuelvas a enfocar, pues así va a tener que ser. Porque también eso lo permite Dios. Porque tenemos ese libre albedrío, ¿sí o no? Yo decido si estoy aquí hoy o no estoy aquí, escuchando la palabra de Dios. Y yo también decido ¿qué? Alejarme poco a poco me voy alejando. De repente ya no tenemos en las reuniones de Zoom los miércoles. De repente ya no tenemos en las reuniones de jóvenes. De repente ya no tenemos en la reunión del domingo. Y ya cuando menos nos damos cuenta, se esfumó, a veces familias completas, se esfuman. Se esfuman, hermano. Porque decidieron alejarse ¿de quién? De su Dios. Decidieron enfrentar los problemas ellos solos. Y Dios permite que eso suceda para que te vuelvas a enfocar y digas, no, pues es que solo no, si con Dios tenía problemas, solo menos voy a salir adelante. Y ahí vienes de regreso, y eso, pero tienes que ser obediente. Ahora, ¿tienes que pasar esa tribulación? Pues no necesariamente, pero eso lo decides tú. Esa decisión la tomaste tú. Estar cerca de Dios o estar lejos de Él. Estar cerca del cumplimiento de su promesa o estar lejos de sus promesas. Hermanos, ya para terminar,
¿Qué cosas pueden distraernos de nuestra vida espiritual y llevarnos al pecado? Muchas cosas. Muchas cosas, hermanos. ¿Cree que las tentaciones que desvían al creyente serán siempre obvias o podrían ser algo sutil? Regularmente son cosas sutiles, hermano. ¿No te das cuenta? Y dices, ay, es que el miércoles tengo muchas cosas que hacer. Bueno, es que estoy en el trabajo. Bueno, es que, y así, hermanos. O sea, pueden ser muy evidentes o muy, ¿qué? Muy sutiles. ¿Sí? Esta pregunta es para los adultos, hermanos. Si tú no estás conectado los miércoles escuchando la palabra de Dios, pues ¿dónde crees que andan tus hijos? El compromiso ante Dios, hermanos, no se dice, ¿se qué? Se hace, se demuestra. Ahorita estamos bien emocionados porque estamos logrando los objetivos para irnos con los jóvenes a la Ruta Maya en el 2024, pero no todo es paseo, hermanos. ¿Dónde queda su crecimiento espiritual de los muchachos? Si tú no le demuestras que es importante estar conectado los miércoles y estar aquí cada domingo, entonces ¿de qué va a servir tanto paseíto? ¿Tú crees que eso nos va a dar un crecimiento espiritual? No, mi hermano. No todo es paseíto, ¿eh? Necesitamos hacerlos crecer espiritualmente. Y esa responsabilidad, déjame decírtelo, es tuya como su padre. Porque aquí no los vamos a educar, ¿eh? Aquí les enseñamos la palabra de Dios. ¿En dónde se recibe la educación? En su casa, hermanos. Discúlpenme, pero es en su casa. Aquí ya vienen educados o maleducados. Ya no solamente nos queda orar por ellos y enseñarles la palabra de Dios. Pero la educación, mis hermanos, está en la casa. Dios me los bendice, hermanos.